Y bueno, justamente para hablar de este tema, bueno, le comento, en contexto, los legisladores del Partido Acción Nacional anunciaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitarle, de hecho, a la Comisión Permanente que convoque a un Parlamento abierto para analizar la reforma al Infonavit. Hablemos de este tema con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Federico Dorin. Gracias, diputado, por tomar la llamada. ¿Cómo está? Bien, Arzolas, Michelle, buenas tardes, noches. Gracias, gracias por esto. Están convocando a este Parlamento abierto. De repente, recordando también este video, este análisis que hacía uno de sus representantes en el Senado también, del Partido Acción Nacional, pareciera que se parte por la solicitud de este foro, pues de una desconfianza de cómo van a ser utilizados los recursos del Infonavit, los recursos de los trabajadores. ¿Es así directamente? A ver, el nombramiento de Octavio Romero no genera confianza, es alguien que nos costó de impuestos a los mexicanos 1.300.000.000.000 de pesos. Eso es lo que perdió en Pemex. En el presupuesto del 2025 hay 134.000.000.000 de pesos para amortizar la deuda. Tú has visto noticias en Campeche, en Tabasco, de las empresas saliendo a tomar las calles porque tienen más de 420.000.000.000 de pesos de deuda a proveedores que no se han pagado en años, no en un año, Michelle, en años. Entonces, es un tipo que quebró Pemex, que no le dio al país los ingresos que le daba anteriormente. Ahora da menos del 15% de ingresos a todo lo que es el paquete de la ley de ingresos. En los gobiernos anteriores daban hasta cerca del 40%, así de males hasta los números de esa empresa. Nosotros, ¿qué decimos? Que el gobierno no tuvo la decencia de que el señor Octavio se presentara ante el Senado a explicar el proyecto. Recientemente se aprobó el tema de las plataformas digitales. Pues el secretario del Trabajo, Mará Bolaños, fue a la Comisión del Trabajo y tuvo un diálogo y explicó y aclaró dudas. García Harfuch fue a la Cámara de Diputados y comentó la reforma del artículo 21. Es inadmisible que con 2.400.000.000.000 de pesos no se haya presentado el funcionario a explicarle, a aclararle temas a los legisladores, independientemente de si confiamos o no en él, que no se haya escuchado nunca a los sindicatos, que nunca se haya escuchado a los trabajadores. Por eso tú ves a los sindicatos, no a cualquier sindicato, a don Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, exigiendo que se mantenga la esquema tripartita, la CONCAMIN, exigiendo tiempo para dialogar, porque les van a arrebatar su posibilidad de defender sus ahorros. ¿De qué sirve que sigan estando en los comités si los puede mayoritear con puro servidor público Octavio Romero? Hoy día los ciudadanos tenemos mayoría. No pueden robarse el dinero del Infonavit porque entre patrones y empleados tienen el control 4-6 en las votaciones, en los comités. Se los quieren quitar. Y si lo cambias esa ecuación, pues van a ser como nos pasa a nosotros en la tribuna, que votamos en contra y damos el debate, pero que nos atropella Morena, así nada más que no es lo mismo imponer una ley Sí, que sí. arrebatarle el ahorro a los trabajadores de muchos años. Diputado, bueno, entiendo que lo que se está solicitando, pues es obviamente un parlamento abierto con Sí. varios representantes laborales también para opinar sobre este tema. ¿Y no será más fácil trabajar en una iniciativa de ley para que se busque a lo mejor un candado que garantice que no se van a utilizar estos recursos antes de entrar a lo mejor en una larga discusión o no se ve voluntad de la mayoría en el Congreso para una especie de candado similar? Mira, se puede trabajar, por supuesto, la contrapropuesta. Lo bueno es que hubo mesura en el diputado Monreal y incluso la CONCAMIN se lo reconoció porque abrió un espacio de diálogo y de tiempo para la reflexión hasta febrero. Hay todo un mes de enero. ¿Por qué esperar hasta enero? La comisión permanente tiene una comisión que se encarga de asuntos económicos. Son 3 comisiones en la permanente. Una tiene que ver con asuntos económicos, una tiene que ver con asuntos de la comisión de gobernación y otra tiene que ver con los asuntos de política exterior y las Fuerzas Armadas. En la de asuntos económicos, nuestra propuesta es que primero vaya el señor Octavio Romero, explique a diputados y senadores. La siguiente semana vayan los empleados a través de sus sindicatos y como se quieran organizar y representar. Y la que sigue vayan los patrones, los empleadores. Hay 3 semanas en enero para escucharlos a todos, para llegar a un acuerdo y lo que tú me dices, pues presentarlo de común acuerdo en febrero y ahorrarnos un desencuentro. Ellos quieren construir vivienda. Bueno, eso no puede ser calificado más que de una idea noble.
El asunto es que no pueden poner en riesgo el dinero ajeno, no puedes correr riesgos con alguien que no tiene la experiencia, que no conoce el sector, que no nos inspira confianza y que no tiene ningún contrapeso, ni siquiera tiene criterios de cómo lo va a hacer. Van a crear una nueva empresa que no sabemos cómo, ni con qué criterios, ni con qué junta de gobierno, ni con qué política pública operaría. Es un cheque en blanco. Y luego ya nada más, pues, a lamentarnos porque nos vuelve a atropellar la mayoría de Morena y el señor impone todas sus votaciones. ¿Y qué tanta garantía tenemos las y los ciudadanos también, diputado Federico Dorin, de que este foro pueda servir para algo? Tenemos antecedentes sobre los foros o los parlamentos abiertos y la verdad es que pues muy pocos resultados hemos visto de estos foros a nivel nacional y en los estados también. Con una enorme diferencia, porque lo que dices es correcto. La gente sí va a salir. Estos sindicatos que están en contra, mira, son 77 millones de cuentas, Michelle, porque son las cuentas, hay 22 millones y medio de cuentas activas, pero hay 55 millones de personas que tienen una cuenta ahí, aunque están en el retiro, y que ese dinero va a su Afore, porque la cuenta, al no ejercerse para el crédito de vivienda, se aporta al Afore. Esos son números que no tuvo el Poder Judicial Federal para salir a las calles, para movilizarse. Yo estoy seguro que gran parte de lo que atemperó a Morena y a la presidenta fue, uno, la necesidad de encontrar alguna especie de acuerdo, de respaldo social, porque hoy día no tiene nada, nadie más que los legisladores de Morena apoyan el proyecto. Y dos, esos sindicatos, esos 77 millones de mexicanos, sí pueden ser un problema social y aparte un problema en materia de amparos, si no deciden retirar su dinero a tiempo, podría ser un problema que ella no necesita. Si ella quiere construir vivienda, pues que haga la empresa, pero que si la haga sin poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Los trabajadores tienen ahorrados dinero en Afores, y hay Afores que invierten a través de las fibras en vivienda y no pierden su dinero. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores se encargan en esas juntas de gobierno de supervisar que no sean proyectos políticos, que no por ganar votos construyas una vivienda que va a tener pérdidas financieras con tu dinero, Michelle. Si va a tener pérdidas financieras, pues está bien, se vale subsidiar vivienda, claro que se vale, pero que sea con dinero de los impuestos que pagamos los mexicanos, no con los ahorros de esos mexicanos que trabajaron y cotizaron al Infonavit. ¿Yo con qué derecho le quito sus ahorros a ti o a cualquier mexicano? Ahora, si de mis impuestos la presidenta decide subsidiar vivienda más barata, pues adelante, en eso nadie va a estar en desacuerdo, pero no metiéndole la mano a los ahorros ajenos, eso es una locura. Sin duda se deberá luchar por llegar a un acuerdo entre todos, así haya mayoría, sin duda, diputado, porque, bueno, este programa de vivienda, pues vaya que va a beneficiar a muchísimas personas si obviamente se hacen bien las cosas de pe a pa. Por último, ya tengo que cerrar y agradecerle de verdad, diputado, esta entrevista. El periodo ordinario, dicen en Morena que no habrá, ¿les creemos? ¿Le cree usted? Yo creo que en serio no lo va a ver porque no tienen condiciones para sacar adelante. A ver, si convocan el periodo extraordinario, tú sabes perfectamente que nos van a tomar la Cámara de Diputados y que es tanta la gente afectada, tantos sindicatos a nivel nacional, porque aquí estás hablando como te digo, 77 millones de personas, 22 en activo. O sea, no hay gobernabilidad, no hay operativo de policías que alcance en la Ciudad de México para sesionar si tienes cientos de miles de personas en la calle defendiendo sus ahorros. Eso ya lo hemos vivido. Yo llevo muchos años en el Congreso, tú lo sabes. He visto todos los operativos, desde los desafueros del 2004, la reforma energética de Calderón, luego el pacto de Peña Nieto, todas las que han sido polémicas, que la gente salió a la calle, que muchos de los que salían a la calle eran los que ahora son diputados y senadores de Morena, y sabemos que la ciudad no tiene mucho margen de maniobra para que sesione la Cámara de Diputados. Si no hay un acuerdo, la gente puede evitar fácilmente que sesionemos. Pues yo le agradezco mucho, diputado Federico Dorin, federal por el Partido Acción Nacional. Estaremos en comunicación, si no nos permite, para ir actualizando este tema. Gracias, de Sí, verdad. claro que sí. Saludos, Michelle. Gracias. Gracias. Muy buena tarde. El diputado federal Federico Dorin por el Partido Acción Nacional. Pues habrá que trabajar muy duro en el Congreso de la Unión, en el Senado, por este tema, porque es un proyecto importante. Muchos aspiran a una vivienda y sobre todo cuando se le va a facilitar a los jóvenes que buscan por primera vez una vivienda, pues tenerla a través de este proyecto del gobierno federal. Una pausa, ya regresamos, espero, y ahora sí.